en todo esto que estamos hablando. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenas noches a vos y a todos los televidentes. Un gusto estar acá siempre. Bueno, ¿cómo vivís esto? Porque vos tenés quizás otras herramientas para poder analizar, ¿no?, todo lo que ha venido ocurriendo, especialmente en el corto plazo en esta Argentina que tiene estos vaivenes, ¿no? Y que lamentablemente en algunas oportunidades parece que no hemos llegado a aprender o a afianzar determinados valores que deberíamos respetar, sobre todo para defender nuestra democracia. Sí, creo que esto fue como una situación increscendo que se fue dando paulatinamente. Quizás algunos no lo vieron venir, la mayoría no lo vimos venir. No esperábamos una situación como la que se vivió, pero que de alguna manera es un llamado de atención muy fuerte respecto a lo que es en estos momentos las tensiones políticas, el nivel de debate político que se venía dando. Creo que no se puede soslayar el hecho de que había un sector claramente confrontativo, ¿no es cierto?, que no solamente en términos de proyectos, de modelo, de ideología, sino que directamente apuntaba a un discurso, digamos, de destrucción, de desvalorización del otro. Y esto es lo realmente peligroso. Cuando detrás de conceptos como, por ejemplo, el populismo, ¿no es cierto?, y a partir de allí viene toda una saga de conceptos: delincuentes, chorros, corruptos, planeros. ¿Cómo? Planeros, que planeros, digamos, toda una serie de categorías, de conceptos, de palabras que no sumaban al debate político, sino que muy por el contrario iban denigrando al otro. Entonces, y además en algunos casos hasta decir, bueno, el populismo es lo peor que hay en Argentina, hay que erradicarlo. Entonces, claramente estaba el campo sembrado ya para que distintos sectores, orgánicos, inorgánicos, sueltos, con algún tipo de vinculación política también, porque en esto hay que dejar también claro una cuestión: no es un tema de 1, 2, 3 loquitos, ¿sí? Esto se viene dando a partir de este vínculo entre el discurso, las prácticas, las miradas, ¿no es cierto?, las percepciones, los objetivos, etcétera. Es decir, claramente este grupo estaba inserto dentro de un espacio político determinado. Ahora bien, es un momento donde creo que tendríamos que parar la pelota, creo que donde tendría que haber ciertos niveles de acuerdo respecto de qué es lo que se está discutiendo, cómo se está discutiendo, fundamentalmente el cómo, el qué seguramente los modelos son a veces antagónicos, son opuestos, no hay acuerdos. Bueno, pues para eso tenemos distintas herramientas dentro del sistema democrático. El problema está que se comenzó a dejar de lado ciertos valores que tienen que ver fundamentalmente con el entendimiento, la tolerancia, ¿no es cierto?, el disenso dentro de estos marcos que establece no solamente la democracia, sino también la Constitución, las leyes, todo lo que tiene que ver con cuestiones que van más allá del típico discurso político, sino que se encaminan ya incluso hacia la discriminación, la segregación, etc. ¿Cómo Bueno, crees esto que fue un jugó poco, digamos, el contexto marco, donde claro, se dio este hecho lamentable, como fue el atentado contra la vicepresidenta. ¿Cómo crees que jugó la oposición en este sentido? Porque yo no he visto que los discursos bajen demasiado, digo, más allá de este pedido, ¿no? Incluso he escuchado a muchos periodistas tratar de alguna manera de decir, de hecho hubo un canal de televisión que dijo desde un tiempo atrás: no vamos a pasar más escraches porque eso termina enrareciendo más aún el clima social, ¿no? Hay como un compromiso determinado de ciertos sectores, pero no quizás, no sé si vos lo evaluás igual, del ala que en realidad tendría que estar dando el ejemplo hoy en día. Bueno, efectivamente, las movilizaciones a las cuales convocaba la oposición tenían ese componente violento, agresivo, donde no habían banderas claras de respecto contra qué se estaba protestando, ¿no? Entonces eran toda esta serie de consignas vagas, vagas en el sentido que no eran específicas, generales, pero que apuntaban sobre todo a tratar al gobierno, al componente social, político del gobierno, como un enemigo. Y un enemigo que además al cual había que destruirlo. Entonces, la reacción de la oposición, bueno, algunos fueron más o menos claros, pero otros dijeron, bueno, sí, no fue para tanto.
Algunos también echaron a rodar la idea de que estaba todo ya planeado, de que no había sido en realidad un atentado, que más bien tenía que ver con especulaciones y con armados políticos para favorecer al gobierno y sobre todo a la vicepresidenta. Bueno, me parece que en ese sentido ahí es donde decía, bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque se han abierto algunas puertas que están dejando entrar cuestiones que ya no tienen que ver estrictamente con lo democrático, con el debate político, ¿sí? Y estos sectores, digo, no estoy diciendo que Juntos por el Cambio sean promotores de, por lo menos de manera consciente, directa y voluntaria, ¿no? Pero sí, bueno, dejan la puerta abierta para que otros tomen decisiones, acciones por mano propia, y esto es realmente lo peligroso, porque además en un contexto de crisis social y política, donde el malestar está latente en los distintos sectores de la sociedad, tanto en los sectores bajos, en los sectores medios, bueno, los sectores altos, digamos, tienen justamente otro perfil, ¿no? Un perfil más basado en cuestiones políticas, ideológicas, pero no son, además, esto está claro, no son perjudicados ni por el modelo, ni por la política de este gobierno, ni por los anteriores. Pero sí de los sectores medios hacia abajo hay un malestar, hay una insatisfacción, y entonces esto es lo que tendría que ser el centro de atención, de discusión, de debate por parte del gobierno, por supuesto, principal responsable, pero también la oposición aportando, por lo menos de manera constructiva, ideas, o una oposición que en todo caso sirva para que el debate se enriquezca y no para que esto se derive en un debate ya antagónico de ideas y de proyectos y de miradas y de cuestiones que no tienen nada que ver ya con los valores de la política. Uh-huh. ¿Y cómo evaluaste las reacciones en Salta? Porque había muchos que me llamaban la atención sobre quizás hasta una falta de contundencia, ¿no?, de los principales referentes en nuestra provincia. No, yo creo que hubo una movilización interesante por parte de los sectores populares, del kirchnerismo. Hay que entender también esto que decía recién, ¿no? Venimos de una situación política y social compleja, complicada, una crisis donde hay un malestar, donde además también el gobierno sintió un golpe de mercado. Digo, todo lo que sucedió entre julio y agosto tiene que ver también con acciones por parte de determinados sectores y factores de poder que terminaron acorralando al gobierno, y luego también esta acción de vamos a llamar también un golpe judicial, ¿no? Lo previo al atentado contra Cristina Fernández, que fue todo lo que tuvo que ver con este pedido de condena, de inhabilitación a perpetuidad, sí, para cargos políticos, etcétera. Fue una serie de movidas que pusieron al gobierno realmente a la defensiva. Entonces, frente a eso, la movilización social, bueno, se dio acorde a ese campo, a esa situación. Creo que de todos modos esto va a seguir, sobre todo porque la cuestión judicial no se resolvió, y creo también que en vista al 2023, bueno, hay todavía un largo debate dentro del gobierno sobre cómo se va a reacomodar, aún, pensando, luego de la reaparición de Cristina Fernández, cuáles van a ser, cómo se va a reacomodar el frente, porque de verdad que la situación es muy complicada. El ministro Massa volvió de Estados Unidos con plenos poderes. Recordemos que Massa estuvo en Estados Unidos no solamente como ministro de Economía, también jugó cierto rol en función de la cuestión regional, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la potencia que está tomando Massa dentro del gobierno va a obligar a una discusión, a un debate interno para definir cómo va a ser el lineamiento en relación al 2023. En este sentido vemos que Massa, siguiendo la corriente más bien conservadora, ortodoxa, no va a ser el Frente de Todos tenía un lineamiento claro, que era resolver los problemas de los sectores populares. En tanto no lo haga, esto va a facilitar también, más allá de las internas que pueda tener Juntos por el Cambio, va a facilitar el escenario político para el 2023 para la oposición. Bueno, son muchos puntos para analizar. En este contexto de democracia hay momentos similares, porque después que pasa lo del atentado a Cristina nos enteramos,
una serie de circunstancias que rodeaban ya al presidente, que rodeaban a su entorno, a Sergio Massa, ¿no? Situaciones también muy graves institucionalmente, que quizás se mantenían con determinada reserva. ¿Esto es común, es habitual? Mirá, yo creo que hubieron fallas diversas. Creo que el gobierno también se fue cerrando sobre sí mismo. Y esto también derivó en las cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la vicepresidenta, malísima. Creo que también las tensiones internas que había entre el presidente y la vicepresidenta pudieron haber jugado de alguna manera para que se produzca también este vacío. Bueno, creo que hay muchas cosas que tiene que resolver el gobierno internamente. Fue un llamado de atención muy fuerte y bueno, creo que hacia adelante lo primero que tiene que haber es cerrar filas, ¿no? Tiene que cerrar filas el gobierno, tiene que entender que el proyecto político todavía está pendiente y tenemos hacia el 2023 prácticamente un año para resolver esto, si de verdad pensamos que el próximo año hay tiene que haber una continuidad. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que abrirse, cerrar filas entre los propios componentes del frente. Unificar. Y abrir el debate. Y abrir el debate, porque de verdad el escenario hacia adelante en lo económico y social es muy complicado. Este 7% de inflación del mes de agosto preanuncia lo que va a ser hacia fin de año. Pero también vemos cómo las concesiones que se le fueron dando a otros sectores, el dólar soja, esto significa también una presión para el gobierno, porque significa también el déficit para el Banco Central, significa también que los cumplimientos de los acuerdos con el Fondo Monetario se hacen cada vez más complicados. Y además también la búsqueda de un acuerdo con los formadores de precio, en tanto es necesario que de aquí, por lo menos hacia principios del 2023, comience a haber una desescalada de precios, porque, bueno, claramente no solamente tiene que ver con cuestiones propias del mercado, sino un alto componente de especulación. Sí, totalmente. Entonces, allí es donde la fuerza política del gobierno y del frente tiene que ser clara, tiene que cerrar filas, insisto, porque si no, de lo contrario, nos van a llevar puesto. Massa, ministro, es la última opción que tiene el frente, el gobierno, a la hora de resolver y de poder llegar al 2023 medianamente con una base de apoyo que pueda permitir, digamos, una disputa electoral de continuidad en las próximas elecciones. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Que estés muy bien. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.